Cadena SER. Las 12 menos 25 y como les hemos anunciado está aquí Mariano de la Banda. Mariano de la Banda, que fue realizador de este programa en una carrera profesional que, como muy bien se recuerda, incluye todo lo que puede hacerse en este oficio de la radio. Locutor, presentador, responsable, jefe de todo y, bueno, y ahora observador y oyente que nos llega con el resultado de sus observaciones y de su escucha. Un libro verdaderamente útil y divertido que se llama Escafurcios y Palabros, diccionario de abuso de la lengua castellana. Buenos días, Mariano. Buenos días, Iñaki, buenos días a todos. Lo primero que nos tienes que decir es qué es escafurcio y qué es palabro. Claro, el palabro ya lo define la academia como palabra maldicha o palabra malsonante. Es decir, lo que no es un término correcto, en teoría ya es un palabro. Y el escafurcio es un término que solo usábamos en Radio Juventud de España, en Madrid. Yo lo descubrí cuando llegué ahí, que lo llamaban escafurcio. Y desde entonces era pues el simple enganchón, el rozar una letra o algo más, son los más divertidos, que son lo que llaman los gramáticos metátesis. A todos nos ha pasado que estamos leyendo, estamos hablando, y de pronto, como llevamos adelanto sobre lo que vamos a decir o leer, de pronto una letra que está allí delante, o una sílaba, la cogemos y la plantamos en esta palabra que estábamos diciendo. E inmediatamente el cerebro reacciona sin que tú puedas hacer nada, y esa sílaba que has quitado de aquí la salta a la palabra siguiente. Ponnos un ejemplo de escafurcio. Un ejemplo que es muy gracioso que me pasó a mí, y así ya me pongo por delante de todos. Fue recién llegado yo de Radio Juventud de Aranjuez, llevaba 3 años allí, llegué aquí y a Radio Juventud de España. Mis primeras prácticas las hice con la mujer de Daniel Vindel, me tuvieron un par de semanas para que cogiera los trucos de los servicios, y ya me pusieron mis servicios. Y entonces de pronto Aurora me dice: oye, Mariano, mañana son los campeonatos de España de atletismo en las pistas de la Universitaria, que eran las únicas que había en Madrid. Esto normalmente de locutor de pista hacía Antolín García, que fue campeón de 100 metros lisos. Ahora lo venía haciendo mi marido, Daniel Vindel. Entonces no puede, y tú nos tienes que sacar del atolladero. Yo había visto, creo que 2 o 3 veces a Zatopek en el Nodo. Y de atletismo, pues había visto algo en Aranjuez, en fin, a mi cuñado tirando el peso y dándole al que pasaba por allí, poco más. Entonces, bueno, dije: mira, yo es que no sé, no estoy preparado, no te preocupes, yo me pongo a tu lado y empiezo a decirte lo que tú tienes que ir. Bueno, pues vale. Entonces me senté y ella me decía: Ariño va a saltar a altura. Yo cogía mi micrófono, lo abría: atención, va a saltar en altura el campeón de España, Ariño. Y así estuve pues un cuarto de hora, 20 minutos, y de pronto que digas esto: atención, que van a salir los corredores de 100 metros. Y de pronto me dice algo, y llego yo, pim, pam, pam, y oigo a todo el estadio de la Universitaria una carcajada general. Yo me quedo, pues patidifuso, claro, me vuelvo a ella, me encuentro a Aurora López Clemente muerta de risa, cierro el micrófono, digo: ¿qué he dicho? Dice: has dicho que pasamos del lanzo de altura al saltamiento de longitud. Eso es un escafurcio. Lanzo de altura. Dije lanzo, pues tenía que meter el amiento ese que me había quitado, lo tenía que poner en la palabra siguiente. Mariano de la Banda está siempre muy preocupado y muy pendiente de la precisión y de la corrección, pero en el libro que nos trae esta mañana hace una cosa verdaderamente interesante, que es acercarse a esto, denunciarlo, señalarlo con sentido del humor, haciendo una interpretación que tiene todo el rigor de lo correcto, pero al tiempo una especie de una posición irónica y cariñosa. Claro, por una sencilla razón, porque yo no es que me enfade con nadie que diga una tontería o lo diga mal, porque yo, estando en el micrófono, la mayoría de las cosas que hay, no la mayoría, pero bastantes, sí las he dicho porque no estaba suficientemente preparado y por una razón principal. Porque no se trata de que los profesionales de la comunicación estén mal preparados, al revés, ahora están mucho más preparados que hace 20 años. Pero yo reflexionando, ¿y cómo puede ser que digamos tantas tonterías? Y que las digamos seguidos uno detrás de otro. Por ejemplo, ¿tú crees que, bueno, Alberto de la Real no va a poder ir a la europea, ¿no? Al campeonato europeo? ¿Tú quién crees que va a estar bajo los palos en París? ¿Va a estar Cañizares o va a estar Molina? Pues no sé, no tengo ni idea. Pues ninguno de los dos bajo los palos. Claro, pueden estar bajo un palo, porque para estar bajo los 3 tendrían que ser gusanos. Sí, como la gente de ambos, bueno, pues ambos sexos, claro, te lo señalas también. Lo oyes decir a uno
Y tú, sin reflexionar culturalmente, lo dices también. Y el otro también. Y venga, todo el mundo está bajo los palos. Pero si solo se cayó la portería del Madrid una vez y no estaba el portero allí. Y lo que decía, no gente de ambos sexos, no hay nadie de ambos sexos. Claro, claro, hay de uno y de otro sexo, de uno o de otro. Has dicho atletismo y también señalas atletismo, la T se murió. Sí, y Alanta, y Atleti, el Atleti es el Atleti. Atlético, sí, sí. El libro, como digo, está planteado así, de una manera muy cariñosa, y además está ilustrado por Forges, que es una especie de digamos, de maestro en el manejo de este tipo de tangentes, ¿verdad? Es que cuando empecé a escribir esto o a meditarlo, es que me salía, es que hasta escribiendo me iba el lenguaje forgiano. Y bueno, yo aproveché que Antonio y yo nos conocemos desde que él dibujaba y hablaba catalán en la intimidad. Es decir, todavía no dibujaba en prensa y siempre se subía en el Paseo de La Habana al estudio donde estábamos a lo mejor Marisol del Valle y yo, y empezábamos a gastar bromas los dos, y yo le animaba, pero ¿por qué no mandas estos dibujos a la Codorniz? Y terminó enviándolos, y yo terminé también enviando, y bueno, pues teníamos ahí los dos esa cosa enquistada de que teníamos que hacer algo. Y cuando yo le llamé a Antonio, que ha sido mi padrino, y le leí unas cuantas cosas, le dije la idea, dice, en un mes lo tenés hecho. En un momento saludaremos a Forges. Podemos ahora repasar unas cuantas de las muchas muestras, ¿no?, que se ofrecen aquí. Por destacar lo del sentido del humor. En breves minutos, dice, en breves minutos comenzará, los minutos son todos de 60 segundos, ni breves ni no. Yo digo, por ejemplo, mucho antidiluviano, se señala, ¿por qué antidiluviano? Si ya sé que es antediluviano, no es contra el diluvio, es antes del diluvio. Se pegan, se enganchan, se entac, y ahí se van. Lo llevamos en los genes, aprender lo que oímos. Pues, ejemplos, a ver. A nivel de, que es algo que utilizamos, bueno, hasta la saciedad utilizamos la gran mayoría de los que hablamos, de los hablantes. Pues dice que es una construcción foránea, que en la mayoría de los casos en que se usa no hay ningún nivel a la vista, que sería lo que justificará su utilización, y pone el ejemplo de a nivel de los tobillos, o a nivel de las corvas, o a nivel de las rodillas, y luego añade, eso sí que es nivel, Maribel. Sí, más. Los comenta siempre con sentido del humor, y luego, como están cerca las ilustraciones de Forges, si te fijas, tú que has se aprende sonriendo. Tú que has vivido en Sevilla y que tienes el espíritu sevillano, tío, he tenido que hacer, para no distraer de lo que realmente había que explicar, he tenido que hacer un poco de humor como de estilo sevillano, es decir, al final de cada cosa, pues, o una revolera, o un pasecito de la firma, no toreo hondo, porque entonces se dice. No, pero está muy bien, porque justamente esa piruetilla muestra de una manera más evidente la paradoja, que en ocasiones se plantean grandes paradojas, por decir las cosas mal. Pues otra revolera, bajar abajo, como subir arriba, son redundancias que a todos se nos escapan de vez en cuando. No te lo repito otra vez porque eso ya sería otra redundancia, amén de una pesadez. Bueno, Forges, buenos días. Hola, buenos días. Está muy bien este asunto de Mariano, ¿verdad? Yo creo que Mariano, bueno, todos lo sabemos, ¿no? La gente, los oyentes y los profesionales de la radio, todos sabemos quién es Mariano de la Banda. Y afortunadamente para todos nosotros en estos momentos, Mariano tiene tiempo para poder ver, escuchar y sollozar a veces las cosas que solemos decir, ¿no? Pero es muy bonito. Tú, por otra parte, tú eres un fabricante intencionado de muchos de estos palabras y escafurcios. Sí, pero yo lo hago pero que cante mucho, ¿no? Que se vea. Sí. Hay veces que se me cuela alguno. Yo, por ejemplo, tengo una guerra tremenda con las tildes, porque aquello de que las palabras llevan acentos y que son prosódicos, o sea, que se dicen al pronunciar, es muy complicado para muchos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo creo que los escafurcios los metemos todos los días, y está bien que de vez en cuando sepamos alguno para irnoslo quitando de en medio, ¿no? Sí, Forges en sus viñetas justamente, digamos, hace lo que Mariano de la Banda hace. Denuncia muchas veces por el procedimiento ese, ¿no? De forzar las palabras, violentarlas. De fabricar su neologismo, no como otros que dicen ostentorio y fabrican el neogilismo. Sí, el neogilismo. A ver, más ejemplos, Elvira. Pues con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, que se supone que es lo que dijo en su momento el Quijote, pues desde luego no se topaba con ninguna iglesia el amigo Sancho, porque en realidad la frase auténtica es: con la Iglesia hemos dado, Sancho, y nosotros la hemos... con lo que se topó fue con un molino gigante, pero no con la Iglesia. Pero cuando se almidona, almidonado queda. Sí, eso ya queda. Es que además es que conviene más a todo el mundo que sea topado, porque claro, era mucho topar la Iglesia. A ver, yo tengo ahí una querella con Mariano, porque yo sostengo que esa frase no aparece en el Quijote en ningún momento, ¿eh? Elvira, léele del capítulo donde viene... Está referenciado, ¿eh? Está puesta la referencia. Léele el capítulo, porque luego... Capítulo 9 de la segunda parte. Pues no, yo
creo que no, y además eso me parece... Oye, Cervantes, déjame en paz. Van a librar aquí una disputa a la academia con la disputa. Pues no, si es que ha sido un libro absolutamente divertido, ¿eh? No te crees que ha sido un libro de por aquí pasó María. Si vierais lo que tiene María, no. Esto es, digamos, lo que ha salido en este libro, en Escafulcios y Palabras, es una pequeñísima, pero yo creo que no es ni el 1% de lo que tiene recogido, ¿eh? Perdona, lo sabemos. Nosotros hemos vivido, convivido y trabajado con Mariano de la Banda, y esta, digamos, ha sido una preocupación permanente, que le ha convertido en un coleccionista siempre. Yo no sé cuántas tienes guardadas, pero como para hacer 17 ediciones. Sí, bueno, es que además de cada entrada del libro, yo tengo a lo mejor, para darme cuenta yo de la profundidad del problema, yo a lo mejor del Deque y del Eque, yo tengo a lo mejor 200 ejemplos. Luego en el libro pues salen 5 o 6. Pero eso me dice a mí que ese problema es importante y que hay que meterlo. Porque si solo lo ha dicho un señor un día porque estaba un poquito bebido, pues no tiene mayor importancia. Ahora ha ocurrido con el Deque que por el miedo de caer en el dequeísmo se le están quitando eso decía el Deque a algunos deques. Los cultos que ponen el D y los otros supuestos cultos que quitan el D. Si lo quitan el D, ¿qué hace falta? A ver, más. Uno que daca directamente a la gente que hacemos radio. 10 segundos para las 7, 15 segundos para las 8. La manía de usar en la radio los segundos. Y él se pregunta que por qué, porque cuando estás diciendo 15 segundos ya son 14 o ya son 16 cuando has acabado la frase, claro. Es de lógica. De atropello. A ver, más, pues que Elvira tiene señaladas un montón de cosas que le han llamado la atención. Pues estira y afloja, algo bastante corriente que decimos todos. Pues por lo que acabamos de ver es una deformación de tira y afloja, no es estira y afloja, así de sencillo, no hay ninguna explicación más. O el famoso gasoducto, que es lo correcto, y no, todos decimos gaseoducto, pues luego, no, es gasoducto. Aparte de palabras maldichas o tal, yo me meto también un poco con las perífrasis. Por ejemplo, eso de que yo venga aquí y diga, pues he llegado al estudio y me ha entrevistado un señor que no es otro que Iñaki Gabilondo. Caray, pero te estoy viendo que eres Iñaki, ¿cómo que no es otro? Es Iñaki. Hay otra, por ejemplo, que en vez de decir una cosa que hay que hacerla, pues dices que la vas a hacer. Por ejemplo, te voy a leer yo, que no sé si lo tendrá Elvira. Hacer mención, es mejor decir mencionar. Hacer presión, es mejor decir presionar. Hacer puñetas, es mejor decir muy lejos. O sea, no digas que lo vas a hacer, hazlo. Sí, o quisiera preguntarle, pues pregunte, claro. Estamos en la A mí me gustaría saber, pues, yo diría, sí, ¿cuándo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Lo que es y lo que es ahora, Mariano, sí. En lo que es el campo, en lo que es el Parlamento, en lo cual que es que la me ciudad, estás dando otras pistas. Sí, no, pues esto es inagotable. Oye, Forges, sí. ¿Vamos a mejor, vamos a peor? Vamos, yo creo que simplemente vamos. Hablando de lo que es la lengua, fijaos que somos unos receptores mundiales de palabras en este momento, pero no os creéis que es solo en este momento, sino es en todo el periodo de nuestra historia. Pensemos, por ejemplo, que hay una canción que cantan todos los niños y todas las niñas, aún cuando somos pequeñitos, que es esa de donde están las llaves, matarile, dile, dile. Bueno, pues resulta que eso es una canción francesa de finales del siglo XVIII que tenía un remoquete continuo que era matin oui, o sea, mi tía ríe, y se convirtió en matarile, dile, dile. Es como Marlborough, que era el duque de Marlborough. Sí, Marlborough, sí. Lo que pasa es que el idioma es un ser vivo, se mueve también, sí, ¿no? pero hay cosas increíbles. Por ejemplo, hay una cosa que se está extendiendo como la peste. Pero hasta que yo nos ponga un ejemplo, seguro que no os daríais cuenta. Venga. Ya lo he puesto. ¿Cuál? Hasta que no os lo diga, no os vais a enterar. Pues va. Pues que no os vais a dar cuenta hasta que os lo diga, no hasta que no os lo diga. Hasta que no os lo Sí, diga. Esto se nos ha extendido y lo decimos todo. Yo también. Oye, todos. Oye, Mariano, el hecho es, de todas maneras estamos notando una cosa. Nosotros aprendimos mejor la gramática, creo, Sí. que los chicos. Bueno, yo creo que en más este jóvenes. libro, por ejemplo, está que yo, con 9 años, empecé el bachiller porque llevaba casi un curso adelantado, y entonces el párroco de entonces en Aranjuez, en el Colegio San Fernando, se ve que para ahorrar tiempo, la gramática de Miranda Podadera decidió que esa valía para los 3 cursos. Se dividía en tres fases, y entonces los de primero estudiábamos un trozo del libro, los de segundo lo que les tocaba, y los de tercero lo que les tocaba de más adelante. Pero con la particularidad de que nos ponía una fila de sillas y el que quisiera podía estudiarse las 3 lecciones. Y se adelantaba a puestos. Y de pronto yo me encontré con que fue como un reto para mí. El primer día yo me estudié las 3 lecciones.
y me encontré con que la primera pregunta que hicieron al primero de la clase, que era de tercero, una chica, Isabelita Gutiérrez, maravillosa, Qué memoria. pues no acertó, y llegó Marianito Nete, y allí, que estaba en la última fila, y pegó el salto al primero de la clase. Bueno, eso a mí me estimuló para estudiar gramática como un loco y sacar siempre sobresaliente. Te lo digo, Mariano, porque una cosa es que se cometan fallos y errores y que al verlos se entiendan y se pueda tratar de rectificar, o que estemos ya ante generaciones que no van a poder seguramente rectificar porque no han aprendido los rudimentos de este idioma y tienen una falta de formación tan clara que están condenados a estar constantemente tropezando. Yo creo que tenemos que dar un salto atrás después de que hemos dado muchos muy importantes adelante. Es decir, antes el señor que se enfrentaba a un micrófono normalmente se llamaba locutor y en la mayoría de los casos no era periodista, ni sabía teoría del derecho de la información, ni nada de nada. Pero tenía un pequeño oficio, que es el de leer, entonar, el saber que no se dice diésel sino diésel. Había unos rudimentos que nos enseñaban en Radio Juventud. Bueno, pues esto se ha perdido. Yo he tenido, tú sabes que aquí los veranos, sí. Cuando vienen los chicos de prácticas, yo me he pasado una semana enseñándoles un poquito a leer y a entonar para que no hablasen como ascensoristas. Les vamos a leer ahora un libro interesante. El 59, bueno, pues 59, yo creo que la a eso fondo, los ha cantado profesionales tenemos que forzar a que vuelva el oficio de la locución y se añada al maravilloso saber del periodista. Sí, Mariano, hay otra cosa que es importantísima también, que a más, como dicen los catalanes, cuando se está enseñando, y a nosotros nos pasó igual, y se sigue en el mismo empecinamiento, se está enseñando la gramática. Yo quiero saber por qué rayos, pregunto simplemente a nuestros mayores en estas cosas como los académicos, ¿no habrá llegado el momento de sustituir expresiones como pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo por una expresión que demuestre de verdad de qué se trata lo que... Porque es que aquí hay una especie como de sacerdotes lingüistas, Sí, hay una jerga interna. Una jerga que es prácticamente incomprensible. Yo de verdad no sé lo que quiere decir pretérito. Claro, por eso yo he llamado subjuntivo. escafurcio a lo que ellos llaman metátesis. Sí, Claro. pero hemos de decir que en nombre de la informalidad, que de pronto para darle más, más frescura, se ha producido una auténtica una caída fortísima, una gran degradación, ¿no? En nombre de la informalidad, para darle a las cosas una mayor informalidad. Yo creo que una cosa es la informalidad, que bien está, y otra cosa es el respeto a una lengua que seguramente debería ser más querida, tengo la impresión. ¿Algún ejemplo más? ¿Algún ejemplo más? Pues lívido, que es un palabra según Mariano. Algunos de los despistados se ponen lívidos de escribirlo, de decirlo, cuando en realidad se está refiriendo a la libido, que es realmente la palabra auténticamente libidinosa, retozona, rijosilla, en fin, que no tiene nada que ver. Él habla de insalud. Yo creo que esto yo lo he denominado escuela Jesulín, porque desde Jesulín inventó aquello de impresionante, Sí. se dice insalud, Eso se es, dice investigación y todas las palabras Samur, son en vez de Samur. esdrújulas. Es No, una no, manía claro. de escuela Jesulín. ¿Qué tal te va la salud, Mariano? Pues estoy mal, gracias al insalud me estoy curando. Tienes que ir al Insalud. Gracias, Forges, un abrazo, muy buenos días. Muy fuerte. Antonio, un que te abrazo. quiero. A Mariano de la Banda lo conocen, pero vamos a ver cómo ha salido la foto de Luis del Val. Si le desprendiéramos de las gafas de montura metálica con los cristales de ahumado progresivo, si le quitáramos la chaqueta gris, la camisa entonada y la corbata a juego con unos espaciados topos amarillos, y sustituyéramos ese atuendo por una armadura con su cota de malla y sobre la cabeza le pusiéramos una bacía de barbero haciendo de yelmo y en la mano asiera una darga antigua, bien podría pasar por el caballero Alonso de Quijano según la iconografía de Gustavo Doré. Pero hay una diferencia, y es que la mirada no está ida y asombrada, ni tiene atisbo de locura, sino que es aguda, interesada por las cosas y los hombres, con un matiz de bondad clásica. Alto, enjuto, magro de carnes y grueso de afectos, y elegante. Hay en Mariano esa distinción de las personas que no andan, sino que se desplazan, que no van deprisa, sino que se deslizan con mayor rapidez, y a los que una americana cualquiera se ennoblece sobre sus hombros, en los que a veces parece anidar un halo de escepticismo. El libro se llama Escafurcios y Palabros, está escrito por Mariano de la Banda, editado por Temas de Hoy. Se van a divertir y van a aprender. Mariano de la Banda siempre que aparece enseña. Siempre que aparece enseña. Oye, Ahora ha vuelto, van a pensar ya otra se- cosa. Que piense. Ahí está. Gracias, Mariano. Muy buenos días. Son las 12 menos 5.